¿Qué es el desempleo? Antes de iniciar con el problema del desempleo en México, definamos primero qué es el desempleo. Se define como el paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave problema. Debido a los costes humanos derivados de la privación y del sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantía del desempleo se utiliza habitualmente como una medida del bienestar de los trabajadores. La proporción de trabajadores desempleados también muestra si se están aprovechando adecuadamente los recursos humanos del país y sirve como índice de la actividad económica. El desempleo en México. El tema del desempleo ha sido objeto de declaraciones, opiniones y comentarios, para dar paso a la polémica, muchas de ellas dignas de valor, peso y mucho respeto, otras muy superfluas, poco serias y que confluyen en la minimización del problema que acarrea, pasando desapercibidos e indolentes, ante el triste panorama que se tiene, lastimando con ello a un gran número de personas desempleadas y subempleadas, cuyas expectativas de mejorar sus niveles de vida se alejan cada vez más de sus posibilidades, en la actualidad y de seguir en ese tenor, a pesar de que para otros funcionarios el recurso humano es el principal en el país. La utilización de los avances científicos y tecnológicos, así como las últimas innovaciones organizativas, en lo que se refiere a las actividades económicas, tienen como finalidad la obtención de su fortalecimiento, consolidar su capacidad competidora, bien en lo externo / interno. Pero para ello, es requisito indispensable, para empezar, actualizar la mentalidad del sector empresarial, así como contar con la mano de obra calificada, acorde a dicha tecnificación. No se puede negar que existan empresas con esas características en el país, las cuales serían muy pocas, la mayoría adolece de dichos perfiles, y ahora mucho más con la política de los changarros, por ello los niveles competitivos de nuestra economía son superados por otros países. La balanza comercial nos ha reflejado que las importaciones han sido superiores a las exportaciones, girando la dinámica, fundamentalmente en la venta del petróleo. El desempleo en México creció 5,4% tasa anual durante agosto de 2011. Esto significa que alrededor de 2,6 millones de personas están desempleadas, así lo dio a conocer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por medio de su reporte mensual, el organismo internacional informó que en el octavo mes del año la tasa de desempleo de los 34 países que los conforman se mantuvo estable sobre los reportes del mes de julio. Sin embargo, México fue una de las 8 naciones que incrementó de manera sorprendente la tasa, puesto que en julio la desocupación fue de 5,3%. Mientras que la tasa de desempleo del bloque de la OCDE fue de 8,2% en agosto de 2011, igual que en julio pasado. Además de que los países con los niveles más altos de desempleo que persisten desde meses atrás fueron España con 21,2%, República Eslovaquia con 13,4%, Portugal 12,3% e Irlanda 14,6%. Por ello, de acuerdo a la OCDE, hasta agosto de 2011 había 44,3 millones de personas que no contaban con una fuente de trabajo sobre los 34 países que conforman el organismo, 2,3 millones menos que en igual mes de 2010 y 10,4 millones más que los que había en el octavo mes de 2008. Las causas del desempleo son principalmente la inestabilidad política y económica de nuestro país que causa grandes estragos en la población, la falta de inversiones en industrias que generen empleos a la sociedad, la crisis por la que atravesamos es uno de los factores principales que generan despidos masivos del personal, debido a la falta de recursos para laborar y continuar pagando los salarios a los empleados, así como la mala planeación financiera y estratégica, fuga de capitales hacia otros países, cierre de empresas generadoras de empleos, etc. Causas del desempleo en México. La explosión demográfica es otro factor importante en este fenómeno, que ocasiona que los números de personas que requieren trabajo sean muchísimo mayores a las oportunidades y vacantes que hay disponibles. También la inflación, falta de preparación y experiencia son causas importantes de este problema, debido a que cada vez hay mayor deserción en las escuelas, lo que a su vez genera que las personas no cuenten con la preparación y conocimientos requeridos por las empresas, industrias, etc., para calificar a los puestos que ofrecen.
Por último, otro de los factores que marcan el aumento de las tasas de desempleo en México es el alto grado de corrupción que se tiene en el país, que genera un mal uso del poder para así conseguir beneficios propios, lo que acarrea como consecuencia que existan delitos tales como robos financieros importantes, que bien podrían destinarse a la generación de empleos, mas sin embargo, usualmente se utilizan para negocios ilícitos. Algunas soluciones para el desempleo en México. Como en cualquier otro país del mundo, México enfrenta altas tasas de desempleo como consecuencia de la actual crisis financiera. A continuación se presentan una serie de soluciones a este problema y ejemplos de cómo otros países lo han enfrentado. 1. Políticas que generen incremento en la demanda agregada. Sin lugar a dudas, la principal causa de las actuales tasas de desempleo es la caída de la demanda agregada de la economía. Para incentivar la demanda se pueden tomar medidas como reducir las tasas de interés y aplicar una política fiscal expansiva, todo lo contrario a lo que el gobierno mexicano planea hacer con el actual paquete fiscal. 2. Subsidios al empleo. Tal y como lo ha hecho el gobierno federal, un subsidio al empleo el cual se ha entregado a empresas que no despidan trabajadores. Esta medida, aunque no soluciona este problema, se ayuda a reducir el incremento de las pérdidas de empleos. 3. Políticas de contratación flexibles. La implementación de políticas de contratación flexibles, que permitan la contratación de personal de manera eventual o por jornadas reducidas. Esta medida puede incrementar a reducir el desempleo, ya que durante épocas de crisis las empresas reducen el número de contrataciones como consecuencia de los costos de contratación y despidos.